Muy buenos días, estamos en Revivados por su palabra. Esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, vamos a empezar un nuevo libro, el libro de Primero de Reyes. El libro de Primero de Reyes nos va a contar la historia de los reyes de Israel, teniendo como hilo conductor lo que pasa con la ciudad de Jerusalén, es decir, en este auge que tiene esta ciudad ahora, va creciendo en el reinado de Salomón, pero luego va a venir una decadencia hasta la destrucción de la ciudad. Más o menos así es como se va a ejecutar el libro de Primeros Reyes, y para eso va a tener momentos, ¿no? Por lo menos muchos estudios de la Biblia dicen que tienen 5 momentos, ¿no? Y esos 5 momentos van a terminar, como les dije, en el exilio del pueblo de Israel y la destrucción de Jerusalén, la decadencia de todos los reyes. Al igual que el primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de Reyes es un solo libro, no hubo intención de dividirlos, más bien se dividió por razones de estudio, razones didácticas, para que el lector pudiera tener una pausa entre una historia y la otra. Ahora, el primer capítulo va a referirse a la continuación o los últimos días del reinado de David, y sucede que Adonías, al igual que Absalón, se rebela. Nos dice la Biblia que al igual que Absalón, Adonías nunca fue arrepentido por su padre, no le pusieron límites. Entonces este hombre, lleno de su orgullo propio, quiso hacer su voluntad. El reinado después de David tenía que ser voluntad de Dios, dirigida por David. Y eso fue justamente lo que sucedió. Tuvieron que actuar de forma emergente antes que Adonías usurpara el trono, porque él se proclamaba rey en un lugar, y entonces el rey David tuvo que poner un alto y establecer a Salomón, a pesar de que todo su corte real comenzó a conspirar con Adonías para esto, pero luego David puso las cosas en orden y proclamó a Salomón. Y es así como él llega al momento, ¿no? Donde ahora Salomón es rey. Y viene un punto aquí muy interesante, ¿no? Adonías siente mucho temor porque su vida corre peligro. Entonces él se va a refugiar en los cuernos del altar, ahí en el santuario, y se toma de los cuernos del altar. ¿Saben que esta acción simbólica de los cuernos del altar, porque eran muy largos y habían 4 en el altar de los sacrificios, simbolizaba la salvación ¿no? Significaba misericordia? Porque como alguna vez meditamos en el libro de Levítico, los cuernos del altar son cuernos de salvación. Esos cuernos tienen que ver con la capacidad y el poder que Dios tiene para salvar. Entonces él apeló a la misericordia de Dios al tomarse de los cuernos del altar. Salomón le perdona la vida por esta traición que ha cometido con su padre, y por eso al final del primer capítulo del libro de Reyes nos explica justamente esto, ¿no? Salomón respondió, si él demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajera de los cuernos del altar, donde él estaba, de ahí el santuario. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón, y le ordenó que se fuera a su casa. Hubo fidelidad en este asunto de los cuernos del altar, donde se clamó por misericordia, a pesar de que este hombre era un hombre rebelde, ¿no? Y así, con este tipo de conspiración, ya nos podemos imaginar lo que va a suceder después cuando David muera. Y por cierto, David tenía que esperar la muerte de su 4.º hijo, que también le tenía muy angustiado por saber quién era en realidad o qué era lo que iba a suceder. Aunque ya tenía una vislumbre de lo que podía pasar, sin embargo, Salomón actuó con misericordia, tomando el respeto del santuario y de la salvación y el poder de Dios a través de esos cuernos simbolizados en el altar. Vamos nosotros a pensar en esto, a meditar cómo es el poder y la misericordia de Dios para salvación. Que esta sea nuestra meditación esta mañana. Buen Dios, te agradecemos porque es poderoso para la salvación. Con tu gracia, tu misericordia que se extiende, oh Dios, cada mañana. Nos aferramos con fuerza, oh Dios, a lo único seguro que tenemos, la salvación a través de Jesucristo. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a creer en ella, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.